Bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín. Soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el amor a nuestros amigos del alma. Hoy me gustaría compartir 10 claves que podrían pertenecer a un botiquín, perfectamente un botiquín básico de sanación. Mirad, yo todo aquello que comparto, tener la certeza de que no es para que llegue nadie y se lo tome al pie de la letra, porque a lo que invito siempre es a que cada cual tome su camino. Y para tomar tu camino, pues aquello que te aparece, aquello que encuentras, has de pasarlo por tu propio filtro primero, en primer lugar, ¿no? Y ver qué parte de eso que te has encontrado resuena con tus necesidades y con tus capacidades y con tus actitudes y con tu planteamiento de cómo es tu camino. Entonces, bueno, pues a mí técnicas rígidas o, en fin, no. Lo único es que hay cosas que son de sentido común, de auténtica congruencia, ¿no? Por ejemplo, siempre os he comentado, principalmente desde el punto de vista de los terapeutas, que a mí me rechina mucho un terapeuta que no se aplica a su terapia. O sea, yo aplico flores de Bach en animales, yo tomo terapia floral. Porque es la manera de estar, yo me siento mejor, estoy más centrada y además resueno, capto mejor esa vibración porque es el guante hecho a mi medida. La terapia floral lo siento así desde hace muchísimos años. Para otro es otro. Pero de nada me sirve que alguien me diga qué hace con los animales acupuntura y no se deja poner una aguja, por ejemplo. O sea, ya no digo poner una aguja, sino, por ejemplo, pues la persona que hace acupuntura es porque está formada en medicina tradicional china. Esa persona, lo lógico y lo normal es que su filosofía de vida vaya acorde a ese camino y se aplique a sí misma medicina tradicional china. ¿Entendéis? Entonces, en base a eso, bueno, pues entendiendo que somos muy diferentes y en cada momento de nuestra vida podemos necesitar una cosa u otra, pero sí he recogido aquí algunas cosas que me parecen bastante fundamentales, tanto para el que empieza como para el que ya lleva tiempo, ¿eh? Esto, y no solamente en lo que se refiere a ayudar a los hermanos animales y vegetales. Esto serviría pues para gente que esté sola consigo misma y sirve para gente que está ayudando a personas. Sabéis que os lo he dicho muchas veces que mi profesión es enfermera y que yo he estado ayudando a la gente de todas las edades, sobre todo muchos años en pediatría, pero gente de todas las edades. Yo empecé además con personas mayores, etcétera. Entonces, bueno, lo primero de todo, sin lugar a dudas, es respirar, porque sin eso no estamos aquí. Entonces, ¿de qué se trata? Si lo queremos contemplar desde la perspectiva de la sanación, que la respiración aprendamos a hacerla con el diafragma. Y esto, que es algo tan básico, pues mucha gente no se para a ello. Entonces hay gente que se pone a hacer técnicas de meditación o empieza a hacer tai chi, yoga, tal, pero lo primero es respirar. Esto es como cuando aprendes a nadar. Puedes aprender a nadar con la cabeza fuera, el cuello tieso, pero eso no es natación, eso además te estás ahí haciendo daño. Aprender a nadar implica aprender a respirar, a coger aire, a soltarlo dentro del agua y a saber coordinar la respiración con todo lo demás. Te estés moviendo o estés dejándote flotar. Y esto es así. Entonces, dedicar lo necesario a aprender, a recordar, porque los bebés cuando nacemos sabemos respirar de una manera diafragmática sin ir a ninguna escuela de nada. Entonces, aprender y un buen día pues ya te das cuenta de que como lo has integrado en tu vida, estás tan relajado, sentado así y tal, y te miras y dices, ahí va, si estoy haciendo la respiración diafragmática, que el abdomen se está moviendo y tal, y no lo estoy haciendo premeditadamente. Entonces, eso es lo bueno. Eso es el punto maravilloso. Luego lo siguiente, antes de empezar con ninguna terapia de nada, el contacto con la naturaleza. Es que es fundamental. Es fundamental. O sea, somos criaturas que hemos vivido en la naturaleza
durante milenios. Entonces, ¿qué pasa ahora? Eso se ha perdido, así está el patio como está. Recuperemos eso como sea, lo que se pueda. 5 minutos al día, 10, todo el día, da igual. Tomar el sol, caminar, tocar la tierra, hacer jardinería, estar ahí metiendo las manos en la tierra. Es que es fundamental. Los niños, por favor, que jueguen al aire libre. Que jueguen al aire libre los niños. Eso de comprarles el teléfono móvil y las cosas estas de tan pequeños, eso está destrozando a la infancia y a la humanidad, porque la infancia es el futuro de la humanidad. Entonces, por favor, el contacto con la naturaleza, coger un palo y el otro día vi una niña que lo llevaba ahí, iba corriendo sujetándolo con las manitas y entre las piernas como si fuera un caballito. Y digo, mira, esta niña se está imaginando que ese palo es un caballito y se lo está pasando en grande. Y era una rama que había caído por el aire de un árbol. Entonces, esto es fundamental, el contacto con la naturaleza. Eso ya es terapia, eso ya es sanación. Del mismo modo que la respiración diafragmática lo es. ¿Por qué? Porque ambas cosas, bueno, ya la respiración diafragmática en sí misma, te llevan a tu centro, el centramiento. Ahí el ego-mente no tiene nada que hacer. Esto lo explica muy bien Eckhart Tolle. Si tú te concentras en el momento de la inspiración, el momento en el que mantienes un poco el aire y luego el momento de soltar el aire. Eso es fundamental. Y en la naturaleza, seguir todos esos estímulos, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, los olores, los sonidos, la temperatura, y percibes energéticamente. O sea, es fundamental, fundamental. Porque como digo, he empezado por lo más fuerte. Podría haber empezado por la número 10, ¿no? Ir increciendo, ¿no? Pero he empezado por esto, la vía directa. Vamos al centro, ¿vale? Entonces, luego la gente puede pensar, la siguiente es meditar. No, parar. Parar de aquello que no te conviene, que ya lo has hecho respirando, que ya lo has hecho en el contacto con la naturaleza y ya estás en tu centro. Eso ya es meditar. Ahora se le ha puesto ese nombre, pero ese nombre no existía antes. Entonces lo tercero ya es conectar. Y se conecta con todo a través de la gratitud y del perdón. Si estamos hablando desde la perspectiva de la sanación, que es conciencia, conexión y sanación, el camino de la conciencia y el camino de la sanación, ¿sabéis que os digo? Que es que van unidos. Te vas dando cuenta y te vas sanando a medida que tomas conciencia. Son inseparables. ¿Y cómo se llega a la sanación? A través de la gratitud y del perdón. ¿Y cómo se expande la conciencia? A través de la gratitud y del perdón. Pero el perdón ya no estamos hablando de perdonar a los demás, estamos hablando de perdonarnos a nosotros mismos. Y eso es así. Es que podéis dar todas las vueltas que queráis, podéis consultar todos los textos sagrados y manuales y podéis escuchar a todos los coaches del mundo, es que me da lo mismo, que ahora se les llama coach. Que antes eran, pues eso, seres humanos inspiradores, sobre todo cuando lo que están contando sale de su corazón y es algo que ellos han vivido, gente que ha atravesado la noche oscura del alma y que dicen, ahora vamos a compartir. Pues eso es, y todos te van a hablar, si de verdad lo hacen de corazón, te van a hablar de la gratitud y del perdón. Es que es así. Entonces, claro, ya llegas a lo siguiente, que sería lo cuarto, que es entablar ese diálogo directo con aquellos que percibes. Con todo este proceso tú te das cuenta de que no estás solo y percibes que hay contigo quien sea. Llámale quien sea, de la religión que sea, son tus guías. Claro, yo no puedo pretender que todo el mundo, porque yo hablo mucho en mi canal de Telegram y hablo mucho en mi canal de YouTube y en mi labor y en mi libro, hablo de San Francisco de Asís. Y gente que no sabe quién es ese señor y no tiene por qué. Para mí es una de las principales fuentes de inspiración. Para mí es que está conmigo. Y habrá gente que lo sienta de otra manera, sienta que es otro, ¿vale? Pues a quien sea,
Pero es que hay alguien, hay un ejército, ¿eh? Seamos conscientes de que aquí abajo somos un ejército asistido por otro ejército de guías benefactores. Y entonces yo no lo llamo meditar, yo lo llamo orar, que es establecer ese diálogo con ellos. Escucharles, agradecerles y luego, claro, somos muy pidones, pedimos, pero mejor que pedir, decretar. Sobre todo si estamos hablando de sanación, cuando llevamos a cabo una práctica sanadora, hacemos nuestra labor de sanación conforme a la voluntad y así es. O sea que más que pedir es que es algo que queda hecho en nombre de. O sea, hágase tu voluntad a través de mí. ¿Tú quieres que yo esté haciendo esto? Pues entonces ya está, que queda hecho. Bueno, pues después de todo esto que ya es una pasada, me parece a mí, vamos a seguir con otras pocas cosas más. Y yo os lo he comentado muchas veces, concibo que todos, personas, demás animales y vegetales, somos todos los seres vivos, todos somos aquí en esta dimensión manifestaciones energéticas de seres espirituales. Todos. Cuando dicen, Pilar, ¿tú crees que las plantas tienen alma, que los gatos tienen alma, que los caballos, que los perros tienen alma? Te lo estoy diciendo. Todos somos manifestaciones energéticas de seres espirituales, de manera que el quinto punto es, y no digo ya, aunque no seas terapeuta, ¿vale? Porque todos somos terapeutas de nuestra propia salud. Es decir, puede que tú que me estás escuchando no te dediques a hacer terapias a otros, pero en un momento de tu vida seguramente te vas a encontrar con la necesidad de cuidar de alguien, ¿vale? Y sobre todo de ti mismo, porque es nuestra principal responsabilidad cuidar de nosotros mismos. Y, vamos, responsabilidad, es que es un deber y un derecho. Es un tema deontológico, de derechos y de deberes, más que una responsabilidad. Una responsabilidad parece que pesa, ¿no? Y esto no, esto te ayuda a ser libre. Entonces esto es fundamental. Y este quinto punto consiste en conocer nuestro propio campo energético. Aprender a medir nuestro campo energético, conocer esa conexión que tenemos, ya que somos manifestaciones energéticas de seres espirituales, con estos elementos de los que hemos hablado, con la naturaleza, etc. Y también la de otros seres, la de otras personas, la de nuestros animales, las de las... Además, es que se dejan, es que tú te acercas a una planta y pones las manos, pum, pum, y vas percibiendo su campo energético. Y está tu animal durmiendo y vas y pum, pum, y percibes su campo energético. Entonces esto es importantísimo conocerlo. Que te suene de algo, que sepas que son los chakras, todas estas cosas, ¿vale? Es importante conocer esto, porque es una base, es un esqueleto sobre el que se sustentan muchísimas cosas. Luego ya da igual cuál sea tu camino, pero la base va a ser esta. Y entonces pasamos al siguiente punto, y es el manejo de esa energía. Primero ya has conocido, te has imbuido mediante la práctica y también mediante libros que leas, cursos que hagas o vídeos que veas. ¿De acuerdo? Muy bien. Conocimiento. Pero el conocimiento, sabemos que en esta vida hay conocimientos, habilidades y actitudes. Lo que no lleves a la práctica de nada sirve. Y la actitud. La actitud de aprender constantemente, de estar abierto a todo eso es fundamental. Porque para percibir la energía hay que estar muy abierto, ¿eh? Eso también os lo digo. Si estás muy en lo mental, no. La mente necesita abrirse como un paracaídas, porque un paracaídas cerrado no sirve de nada y la mente tampoco. Entonces esto es así. Una vez que ya conoces lo básico sobre el campo energético, pues te puede dar por profundizar en más temas, ¿no? Como la radiestesia, por ejemplo, a mí me encanta. Vale, pues vamos a aprender sobre esa energía, sobre la propia y sobre la del hábitat. Y sobre la de la energía que ponemos en las relaciones. Ya no te digo el campo energético de tu perro, de la planta o de tu pareja o de tu hijo.
vas a aprender sobre la energía que se establece en las relaciones con todo lo demás, en tus relaciones con todo lo demás. Y de ahí se derivan un par de ramas. Una es aprender a protegerse. Porque hay veces que llegamos a casa desinflados y es que por el camino se nos ha ido toda la energía, más la que otros han visto ahí tan accesible que no solo tenían que alargar un poco el brazo y cogerla, se lo hemos puesto fácil. Y en ocasiones es gente que no lo hace de mala fe, pero luego también está, y os he hablado alguna vez, ha salido el tema de los vampiros energéticos. Entonces, protegerse para prevenir. Sabemos que es prevención, tratamiento, rehabilitación, etcétera. Pues esto es exactamente igual con la energía. Y saber limpiarse, que sería el tratamiento, la sanación de la energía, pasa por limpiar la negatividad. Pero la negatividad, efectivamente, no es culpa de nadie. O sea, es algo que está ahí, que puede estar o no, pero tu actitud lo cambia totalmente. Tu actitud hace que eso desaparezca. Entonces, saber limpiar la energía y con estas cosas que yo, por ejemplo, os insisto a veces en audios del orden, de la limpieza, cuando os hablo del hábitat, porque con eso favoreces un flujo. En el hogar puedes tener la peor antena de telefonía al lado, puedes tener la peor energía telúrica en el subsuelo. Puedes estar viviendo encima en un terreno donde siglos antes ha habido masacres y ha habido almas que han quedado atrapadas. Puede pasar de todo, pero aún así, la energía de tu hogar la creas tú. Luego ya cuando hay cosas muy gordas que te sobrepasan, pues probablemente lo mejor sea hacer una mudanza. Pero entre tanto, que sepamos que igual que la energía de nuestra propia vida la creamos nosotros, la de nuestro hábitat y la de nuestras relaciones también. Por eso lo he querido poner aquí como un punto. Y de esto se desarrolla también en el siguiente punto, que es comprender los tóxicos básicos para cada uno, que lo que puede ser muy tóxico para ti no tiene por qué serlo para mí. Por ejemplo, el humo del tabaco es tóxico. Pero hay alimentos que, es que esto es, pues a lo mejor para ti, pero para mí no tanto. O para mí no. Yo os diré, por ejemplo, hay alimentos que en principio pues decir son inofensivos y a una persona le dan alergia. No pueden tomarlo. Entonces, todos no somos iguales. Comprender todos esos tóxicos para cada uno, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Esto es importantísimo. Por ejemplo, hemos llegado a un punto en el que las noticias de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, tal, son tóxicas. Comprender los tóxicos básicos para cada uno a nivel físico y mental. Importantísimo. Y una vez que ya lo hemos comprendido y que ya podemos poner los medios y bajar la dosis de todos esos tóxicos en nuestra vida hasta ir eliminándolos, el siguiente punto, que sería distinguir lo que es todo lo contrario, lo que nos da salud y vida, que a cada uno puede ser también igual. Hay gente a la que le va muy bien un alimento y hay otros que dices, a mí no, pero es que a mí me pone las pilas. Bueno, pues a mí no. Entonces, distinguir qué te va mejor y por qué. Quizá en ese momento de tu vida te está yendo mejor tomar un zumo de determinada fruta, pues ve aprendiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que te está aportando algo que tú estabas muy bajo de eso? ¿Por qué? Entonces, todo esto es un aprendizaje autoconocimiento que, pues ya lo sabemos, lo del oráculo de Delfos. Y Apolo tenía toda la razón, claro, es que sabiduría en estado puro. Hemos aprendido a cuidarnos nuestra energía, lo que nos hace daño, lo que nos conviene. Y el siguiente punto que os recomiendo es obtener ayuda para encontrar esos elementos que hay veces que por negación o porque no somos capaces de verlo. Y hay ayudas muy sencillas que también están en nuestra mano, que también podemos nosotros manejarlas. Por ejemplo, es el uso del péndulo, ¿vale? Como una herramienta de diagnóstico, de tratamiento. Entonces, yo no os voy a dar una lección sobre péndulo. Hay muchas cosas en internet sobre péndulo y libros y gente que da cursos. Y a mí algunas me gustan, otras nada, otras menos todavía.
es que yo esto lo aprendí a salto de mata. Me comentaba hace poco una amiga que ya en un curso sí aprendió a testar con péndulo, a testar con el brazo, kinesiología. Bueno. Y otra me preguntaba que qué péndulo se compraba. Digo, pues ninguno, porque te le puedes hacer tú en casa con una cadena de plata y un anillo que tengas que te guste. Quiero decir, el péndulo, puedes adquirir el mejor péndulo del mundo y no obtener respuestas, porque el péndulo no te va a dar aquello que no llegue, que no te llegue. Eres tú quien recibe. Eres tú quien proyecta la pregunta, eres tú quien recibe la respuesta y eres tú quien toma la decisión. Entonces, si tú no estás en sintonía, si tú no estás centrado, si no has empezado por el punto 1 que acabo de comentar, el péndulo va a ser una herramienta que no te va a servir de nada. Y sin embargo, tú estás centrado y coges las llaves del coche, como el que me enseñó a mí un poco al principio a usar el péndulo, que me dijo, si esto es muy fácil, esto es esto, 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 esto. Y yo dije, jo, ¿tan fácil es? Claro, es que él llegaba con las llaves del coche a la pescadería y testaba a ver el que estaba más fresco y decía, ponme ese. De una manera muy sutil que la gente no se daba cuenta, solo veía ahí a una persona moviendo las llaves del coche, como jugando con ellas, y de jugar nada. Por eso digo que exploremos y todas las posibilidades que nos ofrece. Podemos testar flores de Bach, por supuesto. Podemos coger esos frascos de flores de Bach que hace mucho que tenemos comprados y que la fecha de consumo ya pasó, pero eso está en brandy, es que no caducan, si es que no pasa nada. Entonces dices, bueno, por si acaso en algún momento han estado expuestos a radiaciones, a calor, voy a testar con el péndulo y ves que todo va bien. Cantidad de posibilidades. El péndulo tiene cantidad de posibilidades. Sencillamente lo que está haciendo es una prolongación de ti, de tu intuición, un señalador de caminos en base a aquello que sale de tu corazón. Corazón conectado, lo he dicho en el punto 4, con los guías. Y te hablan también ellos a través del péndulo. Esto es fundamental. Esto es fundamental. No es, es que yo sé manejar el péndulo. Bueno, pues es que tú utilizas una herramienta y ya está. Si sabes manejar tú, entonces sabes manejar el péndulo. Si no, nada. Y ya por último, como décima clave en este botiquín básico de sanación, volvemos a la agenda, al cuaderno y al bolígrafo o al lapicero, me da lo mismo, apuntad todo, de verdad, porque a medida que van pasando los años te das cuenta de que hay mucha gente que, ¡ay, qué despistes! Es que se me va la memoria, es que tal. Porque hemos dejado de apuntar. Estamos todo el día con la pantalla. Hemos dejado de apuntar. Tú escribe. Escribe y además es que escribes y decretas, escribe lo que necesitas, escribe lo positivo, igual que haces la lista de la compra, pero escribiendo, ¿vale? Que llega un momento que ya te sale la letra distinta porque habías dejado de escribir, sigue escribiendo. Mirad que yo el libro lo escribí en el ordenador ya directamente. Antiguamente se escribía todo ahí manuscrito y luego ya el trabajo de imprenta lo hacían las editoriales. Ahora ya lo has hecho, vas con el pendrive y te has escrito no sé cuántas páginas, las que sean. Imaginad uno que sea escritor, que está ahí libro tras libro, y ya no escriben a mano ni a máquina. Pues yo recuerdo haber escrito a máquina en la Olivetti de toda la vida. Escribid, apuntadlo todo y compartir. Pero desde el principio hasta el final de todo lo que os acabo de comentar, sin hibris. ¿Y qué es el hibris? Yo esto lo recuerdo de la cultura clásica, que era uno de los peores pecados, es los que se creían, caían en esos excesos ya de creerse divinos prácticamente. Efectivamente la divinidad nos atraviesa si se lo permitimos, pero de ahí a creernos, de ahí a tener ese orgullo, el orgullo pertenece al ego, vamos a dejárselo a él y vamos a procurar que se mantenga en silencio. ¿Vale? Entonces compartimos y que cada uno tome aquello que le resuene, porque os vuelvo a repetir, somos manifestaciones energéticas de seres espirituales, todos, y tú también. Muchas gracias.